Es una mañana de invierno en el Parque Nacional Montecristo en El Salvador, uno de los pocos bosques protegidos de este país centroamericano. A simple vista, un paraíso natural lleno de vida y colores. Y si se mira más de cerca, tierra de recursos con un potencial invaluable, sus hongos. Ubicado a 117 kilómetros de la capital salvadoreña y con una altura que supera los 2.400 metros sobre el nivel del mar, el Parque Nacional Montecristo es una de las 10 áreas naturales protegidas en el país, las cuales fueron objeto de un estudio que unió a científicos locales y de Japón. Entonces alrededor siempre de uno grande deben haber más pequeños. Ella es Estela Castillo, una de las investigadoras de mayor experiencia en el campo de los hongos comestibles en el país. Desde 2009, ha participado en el equipo binacional, integrado por expertos del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal Enrique Álvarez Córdoba Centa y de la Universidad de Totori de Japón. La meta, obtener muestras que sirvan para la elaboración de un catálogo de hongos salvadoreños. La importancia de este trabajo es fundamentalmente porque los hongos han sido a través del tiempo, y particularmente en este país, organismos que han pasado inadvertidos. El Salvador es parte del corredor biológico centroamericano y dentro del continente quizás es una de las biodiversidades más grandes que se tienen. Y esto es uno de los propósitos de este trabajo, dar la importancia a la riqueza natural que tienen estos bosques tropicales y estos bosques nebulosos que hemos visitado. ¿Se parece a uno? Se parece, el rojo. Nitaro Maekawa es el decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas y líder del proyecto COE. Él ha participado en las 5 expediciones de recolección de hongos y dice que las muestras obtenidas se cuentan por cientos. We are collecting many specimens and isolate more than 800 specimens in your country. De este total, más de 100 serán presentados en un catálogo que contendrá las características más comunes, estudio necesario, sobre todo si se toma en cuenta la realidad nacional. El laboratorio y el país se van a ver beneficiados porque vamos a tener una identificación más reciente, porque la primera creo que se tiene hasta el año 76, de los géneros y especies que hay en el país. Nosotros podemos tener algunas especies o algunos principios activos en las especies que tenemos en el país que pudieran generar un recurso medicinal, una cura contra alguna medicina, una materia prima o un elemento, digamos, que pudiera utilizarse en biomedicina o en investigación espacial. No lo sabemos porque todavía el mundo no ha desarrollado todas sus capacidades tecnológicas y biotecnológicas para alcanzarlo. Entonces, los países desarrollados, previendo eso, sabiendo que en nuestros países se mantiene la alta riqueza biológica, entonces ellos hacen sus prospecciones de investigación, vienen a otros países para investigar y conocer qué tenemos. Una vez que ellos saben qué podemos tener, pueden saber qué pueden utilizar en el futuro. Nosotros tenemos una serie de hongos comestibles que no existen en otro país. Y si nosotros vemos, este tipo de hongos pueden ser explotadas en El Salvador en el hecho de que podemos tratar de reproducir hongos, como el caso de tenquique, que no existen en otras latitudes, mucho menos en los países asiáticos. Y hemos nosotros inclusive trabajado con esta persona y le hemos dado a probar este tipo de hongos y la respuesta que hemos tenido de todos los asiáticos es una respuesta favorable en el aspecto del sabor y calidad de este tenquique. Y es que el interés de las naciones asiáticas por la diversidad nacional es notoria. Roxana Parada es una investigadora salvadoreña radicada en Japón, quien ahora integra la delegación extranjera. Ella explica que los hongos son muy importantes para la cultura asiática. Sí, claro, muchas aplicaciones en la medicina, en la agricultura, para control biológico. Hay muchos hongos que se utilizan en el control biológico para muchas enfermedades, para el control de insectos. Hay muchos hongos para medicinales, para el ser humano. O sea, tienen muchas aplicaciones. No, en Japón los hongos son muy apetecidos, en primer lugar, en alimento.
Hay un cultivo de hongos exagerado en Japón. Se cultiva muchísimo, porque se sabe que los hongos tienen son saludables. Entonces se cultiva mucho. Ellos explotan mucho lo que es los hongos. Sí. Y también en el caso de la medicina, hay muchos productos a base de hongos, ya cápsulas contra el cáncer. Se explota mucho lo que es los recursos de hongos en Japón. Sí. Really interesting. So because there are many species I never found in Japan and in Asia. Very unique. Okay. Yes, species distributed in El Salvador, I think. Takashi integró la última expedición de recolección de hongos, la cual se realizó en agosto de 2012. En esta visita, la delegación recorrió varios ecosistemas del país y en algunos casos tuvieron que realizar in situ cada parte del muestreo, un proceso que es riguroso. Lo que se hace es, se llega al bosque, luego se identifica, se encuentra la muestra, por ejemplo el hongo. Lo que se hace primero es tomarle la fotografía, porque necesitamos, como la compañera les mencionó anteriormente, se va a publicar un libro acerca de hongos, entonces necesitamos una buena fotografía. Una vez se ha tomado la fotografía, se procede a colectar esa muestra. Pero también nosotros no podemos colectar todos los hongos que encontramos, porque tenemos que respetar el medio ambiente. Entonces lo que se hace es, si encontramos 3 hongos, solo tenemos permiso para la colecta de una especie, un hongo de la misma especie. Entonces solamente colectamos ese hongo. ¿Para qué lo colectamos? Lo que hacemos es, primero es aislar el hongo a través de las esporas del hongo. Nosotros en la noche aislamos el hongo en medio de cultivo. Posteriormente, lo que se hace, ese mismo hongo que se ha aislado, lo que se hace es disecarlo. ¿Para qué hacemos este procedimiento? Primero, nos sirve para una clasificación, porque necesitamos saber el nombre científico del hongo, el género y la especie. Una vez terminado este proceso, los hongos son enviados a Japón, donde son clasificados para análisis específicos. Los permisos para la Universidad de Tottori hoy por hoy son netamente de cara a estudios de taxonomía. Por una parte, ellos están, como dije, muy interesados en toda la parte esta del genoma de los hongos, las aplicaciones genéticas que pudieran obtener de los hongos, ¿verdad? Algunos principios activos que se pudieran obtener de los hongos, y para eso ellos necesitan tener el material genético. Necesitan que el material genético no está en Japón, tienen que venir a otros países a obtenerlo. Entonces, el permiso que se les ha extendido, que tiene vigencia hasta el año 2013, es un permiso de cara a la generación de un documento o de una serie de documentos de publicaciones científicas que permitan a El Salvador conocer qué especies de hongos hay en El Salvador. Esa es como la primera etapa de la investigación, la primera etapa de ese proceso. El día de mañana Tottori quiere pasar a una segunda cosa, quiere empezar a explotar un principio activo, quiere empezar a hacer ensayos y todo eso, entonces necesitamos hacer, amparados en el protocolo de Nagoya y en el convenio de diversidad biológica, un nuevo acuerdo, ya no solo como Ministerio del Ambiente que le ha dado un permiso de investigación, o como CENTA que está haciendo la investigación conjunta. Ya necesitamos trabajar a través de otros mecanismos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Cancillería japonesa, para hacer un convenio, digamos, o un acuerdo que permita que esos dividendos o esas posibles ganancias de esa experimentación, regresen a El Salvador. Lo que El Salvador debe hacer en el futuro es tratar de ver cuáles son los recursos genéticos con los que contamos y tratar de explotar estos recursos. No es necesario que nosotros identifiquemos, saquemos libros como lo que vamos a hacer y tengamos nuestros recursos genéticos en los bosques, en las aguas o en un banco de germoplasmas y al final no los usamos. Y lo importante acá es, con todo lo que nosotros vamos a identificar con los investigadores de la Universidad de Tottori, vamos a lograr y ver qué posible nicho de mercado tenemos en otros países o en El Salvador con algunos recursos genéticos, en este caso con el famoso tequique, y posiblemente hayan otros hongos que podamos explotar en El Salvador con fines medicinales y con fines comerciales. Por ahora, lo único cierto es que el estudio realizado por El Salvador y Japón dejará una base documental muy valiosa para ambos países. Este legado va a ser para el país.
El CENTA lleva la batuta como institución de investigación, pero este trabajo es compartido con el Ministerio de Medio Ambiente, con todas las instituciones que tienen que ver con el quehacer, universidades y con muchos de los lugares donde nos encontramos. Al final, cuando nosotros obtengamos la información necesaria de lo que tenemos en el país, podemos ver cómo podemos utilizar esos hongos y tratarlos de hacerlos comercialmente y tratar de que nuestra población tenga otro tipo de alimentos, porque si vemos la parte de los hongos comestibles, El Salvador tiene poca cultura de consumo, no así los países de Asia como Corea, como Taiwán, como Japón, que utilizan un recurso genético que es poco explotado en el país. En resumen, mucho tenemos que ganar con este tipo de trabajo que hacemos con la Universidad de Totolac. El trabajo que CENTA hace, por ejemplo, el trabajo que CENTA hace es súper valioso, súper clave para muchas cosas que tienen que ver con agricultura sostenible o para darle alimento a nuestra población. Y ojalá que estas iniciativas continúen en CENTA. Y mientras espera que la primera edición del libro de hongos del Salvador llegue desde Japón, la maquinaria donada para apoyar este proyecto y la experiencia intercambiada por los investigadores de ambos países permite soñar con un futuro de mayor cooperación, el cual traiga mayores beneficios, sobre todo a partir de los tesoros ocultos del invierno salvadoreño.